Yo, Alberto Durero de Nuremberg, me pinté a mí mismo así, con colores imperecederos a la edad de 28 años. Esas son las palabras con las que el artista alemán, pintor, grabador y autor de escritos teóricos publicó su autorretrato en el año 1500. Durero vivió en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, tuvo contacto con grandes sabios de su época y con líderes de la Reforma. Con gran virtuosismo supo congeniar la pintura tradicional con la vanguardia del momento, el arte clásico alemán con el Renacimiento italiano, el saber metafísico con la investigación empírica. Alberto Durero, el gran virtuoso. Alberto Durero nació en 1471 en la ciudad de Nuremberg, en el sur de Alemania. De los 18 hermanos, solo él y 2 varones más llegaron a la adultez. El padre quería que él fuera orfebre, pero ya de niño Durero ansiaba ser pintor. El autorretrato pintado a los 13 años da testimonio, con su sutileza y determinación, de la seriedad del propósito. Después de la época como aprendiz de orfebre en el taller de su padre y la capacitación como pintor y xilógrafo con el afamado maestro Michael Wohlgemuth en su ciudad natal, en 1490 el joven Durero salió a recorrer el mundo. Se sintió atraído por la zona del Alto Rin, donde trabajaba Martin Schongauer, cuyos grabados y pinturas dieron lugar en los alrededores a toda una generación de jóvenes artistas. Pensativo, orgulloso, tenso e inquieto, así lo muestra el autorretrato surgido en esos años de peregrinaje. Cuando en 1492 Durero finalmente llegó a Colmar, Martin Schongauer ya había fallecido. Durero siguió su camino hasta Estrasburgo y allí debe haber pintado el autorretrato en colores que el año siguiente envió a su casa a modo de rendición de cuentas. Mi destino transcurre según la voluntad de Dios, reza la inscripción del cuadro, denotando sumisión, pero también seguridad y autoconfianza. Recién llegado a su ciudad natal, recién casado, Durero siguió viaje a Venecia. Una epidemia de peste en Nuremberg habría sido el motivo del viaje. Pero seguramente también quería estudiar el arte del Renacimiento italiano, cuyos grabados en cobre lo deben haber entusiasmado en su patria. En Italia quería descubrir cómo los artistas locales habían explorado las leyes de la naturaleza creada por Dios mediante las herramientas de la geometría. A pesar de su estrechez medieval en asuntos artísticos, en lo económico e intelectual, Nuremberg era una ciudad moderna. Al regresar en 1495, Durero creó su propio taller. El príncipe sajón Federico el Sabio fue el primer mecenas del joven pintor. En 1496, durante una visita a Nuremberg, Durero realizó el retrato del príncipe, enérgico, de una intensidad casi opresiva. Hércules mata a las aves de Estínfalo. Este cuadro probablemente fue pintado para Federico el Sabio, que en su castillo de Wittenberg tenía un salón decorado con escenas de la vida de Hércules. Es la única obra mitológica de Durero, un cuadro erudito en el cual el artista pudo demostrar su cultura, su arte y su conocimiento de las formas italianas. No es casual que Hércules tenga los rasgos del pintor. Después del año 1500, el país de Sajonia fue asolado por la peste. Quizás ese haya sido el motivo para que Durero donara un retablo para la iglesia del castillo de Wittenberg, representando a los Reyes Magos. Hoy se encuentra en el Palacio Uffizi en Florencia. Estos paneles que hoy se encuentran en Múnich pueden haber sido parte del retablo de los Reyes Magos. No solo coinciden las dimensiones. Lázaro, el santo en túnica de obispo, era uno de los patronos protectores contra la peste. El estilo muy particular de Durero
La combinación de dibujo con fondo dorado resulta especialmente visible en este caso, donde dibujó el bordado en relieve sobre fondo dorado. Los paneles exteriores de esta obra muestran una escena del Antiguo Testamento. La malvada esposa de Job le arroja un cubo de agua a su marido, que doblegado por el destino, espera sobre un montículo de estiércol. En el fondo, la casa de su hijo arde en llamas. Al lado, músicos ambulantes. Uno toca la chirimía y el otro el tambor. ¿Acaso se burlan con su música del pobre Job o quieren consolarlo y alegrarlo? El hecho de que el hombre del tambor sea un nuevo autorretrato de Durero plantea algunos enigmas. Una máquina de imprenta en la casa de Durero en Nuremberg. La impresión de grabados aseguraba gran parte de los ingresos del artista. Como grabador, xilógrafo y al mismo tiempo como su propio editor, podía producir y comercializar libremente sus obras sin depender de encargos. Ningún artista lograba superar a Durero en inventiva y virtuosismo de ejecución. Él tenía plena conciencia de ello y no se sorprendía. Y no solo los comerciantes y eruditos coleccionaban sus trabajos, sino también artistas italianos como Rafael. La serie de xilografías basada en el Apocalipsis, concluida en 1498, lo hizo famoso a los 27 años. Las vehementes visiones del fin del mundo según el Apocalipsis de San Juan no eran fantasías de una mente aislada. La sensación de fin de los tiempos que angustiaba a los europeos antes del 1500 encontró su expresión sismográfica en estas pinturas de gran intensidad. El mundo parecía contener la respiración bajo el silencioso trueno que anunciaba el fin de la vieja era. El inquietante dramatismo de tales grabados también caracteriza los retablos pintados por Durero en esa época como expresión de la tragedia atemporal. La composición de la xilografía del ángel con la llave del precipicio se aplica también en el cuadro Llorando a Cristo, pintado en memoria de la familia del orfebre Glimm de Nuremberg. Los progresos logrados por Durero en sus magníficos paisajes y en el conocimiento del cuerpo humano llegan ahora a una fructífera síntesis con el estilo tradicional. La profunda seriedad de las pinturas del maestro de Durero, Michael Wohlgemuth, perdura en el discípulo, pero lo que en el maestro era rígido, en Durero adquiere grandeza, magnificencia. Colores de policromías irreales, italianas, refuerzan el efecto. También la representación de estados de ánimo, como lo había propuesto el teórico Alberti en su manual. Durero es el primer artista nórdico que se expresa en el nuevo lenguaje visual. De ese modo, logra una explosiva mezcla entre la metafísica medieval y la concepción moderna del arte. Un segundo epitafio con la misma temática también parece haber surgido de una xilografía anterior. Llorando a Cristo es parte de la gran obra dedicada a la pasión de Jesús. Hace mucho tiempo que los eruditos discuten si esta obra fue realizada por Durero o no, si solo hizo una parte, si es una copia en espejo del Llorando a Cristo de Glimm, si la diseñó Durero o uno de sus alumnos, o si participó en su ejecución el contemporáneo Matthias Grunewald. Por interesante que resulte el cuestionamiento de la autoría de Durero, en última instancia habría que establecer quién sino él podría haber pintado un cuadro de esta calidad. Solo se sabe con certeza que este cuadro conmemorativo estaba dedicado a la familia Holzschuher, una familia patricia de Nuremberg. De acuerdo a la tradición, se la muestra de rodillas, dividida en integrantes masculinos y femeninos, alineados en oración en el borde inferior del cuadro. Memento mori, ten presente la muerte. En la iglesia de San Sebaldo en Nuremberg existe una copia del cuadro colgada en el lugar que alguna vez estuvo destinado al original de Durero.
Muchos de esos epitafios pintados eran donados por las familias patricias a sus iglesias, al igual que la mayor parte de la decoración artística de las mismas, para alabar a Dios y a la familia. Hasta hoy los epitafios de las familias Haller y Tucher, Löffelholz e Imhoff siguen adornando las bóvedas como si reclamaran un lugar preferencial en el paraíso. Papagayo y lirio forman el blasón de la familia de comerciantes Baumgartner, en cuya memoria Durero creó un retablo navideño. La brillante estrella de Belén ahuyenta la oscuridad. Cautivado por ese milagro, José ha olvidado apagar la lámpara. Desde la oscuridad de las ruinas, símbolo del viejo mundo que se hunde, los pastores miran hacia la luz de una nueva era. La obra fue muy dañada en 1988 por un atentado con ácido perpetrado por un demente. La infatigable labor del restaurador pronto logrará borrar incluso los últimos vestigios de la destrucción. Lucas Baumgartner, uno de los dos donantes de la obra, se había hecho pintar como San Eustaquio. Según la leyenda, el patrono de los cazadores fue general romano antes de su bautismo. Se lo ve en armadura medieval como caballero y guerrero de Cristo. Cuenta la historia que los hermanos Baumgartner amaban los torneos de caballería. Ambos se hicieron retratar como custodios del altar familiar y forjadores de armas. Stefan Baumgartner como San Jorge matando al dragón, patrono de los guerreros. En los retratos de Durero fue donde primero apareció el espíritu humanista, aquella conciencia de la significación de la personalidad que él había conocido en Italia. El retrato del comerciante de Lindau, Oswald Krey, un joven combativo que ya había conocido la cárcel de Nuremberg por dentro, muestra a un hombre de la misma edad del pintor, con desafiante terquedad. No es un prototipo, sino una personalidad. Está flanqueado por hombres salvajes con sus cachiporras. También la expresión de este joven denota que es hombre de poca paciencia. Su cabeza luce imponente dentro del formato estrecho, resaltando sobre el fondo oscuro. Nada distrae la atención de lo esencial. Autorretrato con abrigo de piel, realizado en el año 1500, poco antes de cumplir 29 años. La enigmática mirada parece traspasar al espectador, dirigida al infinito. Esta mirada pintada irritó tanto a una persona supersticiosa que atacó la imagen con un cuchillo. Enmarcado por una cabellera exuberante, cuidadosamente ondulada, el rostro emerge de la negrura inescrutable. Cada mínima irregularidad fue fijada por el pincel como rasgo individual y único de la figura terrenal. Es evidente el parecido en cuanto a la forma simétrica, severamente frontal, con el ícono Vera, una representación de Cristo de origen bizantino. ¿Será que en la transición a la edad moderna el artista se presenta presuntuosamente como soberano de los mundos? Durero fue un cristiano profundamente creyente. La imitatio Christi, la intención de imitar al Salvador, era su meta. Durero dice que el arte viene de Dios. Mientras el artista se retrata a sí mismo con todas las capacidades que le fueron conferidas, el arte se representa en un momento de grandes cambios históricos. En la descripción de Alemania realizada alrededor del 1500 por un diplomático italiano, Nuremberg aparece como el centro del reino. Los emperadores concedían privilegios a la ciudad, y los habitantes de la ciudad, sintiéndose amenazados por vecinos poderosos, se esforzaban por mantener una buena relación con la corona. Como premio por su lealtad, la ciudad recibió en custodia los emblemas reales, los mayores símbolos de poder de Occidente. Además de corona imperial, cetro, espada y manzana imperial de la época de Carlomagno, también había reliquias milagrosas.
Una vez al año eran mostradas al pueblo en una ceremonia en la plaza principal. El ayuntamiento de la ciudad le encargó a Durero 2 retratos del emperador. Estaban destinados al salón en el cual se guardaban las reliquias la noche antes de su presentación. Una tabla muestra a un Carlomagno endiosado, la otra al emperador Sigismundo, también en galas de coronación. Fue él quien hizo traer las reliquias de Praga a Nuremberg. Las imágenes de los emperadores resultaron extrañamente rígidas. Solo en pocos detalles revelan los trazos característicos de Durero. En la iglesia del Hospital del Espíritu Santo se custodiaron las reliquias del reino durante casi 4 siglos. La relación con la corona, que desde fines de la Edad Media era una cuestión vital para ciudades como Nuremberg, se manifestó durante la vida de Durero en visitas con las que el emperador Maximiliano I honraba a la ciudad. Se cree que el pintor se encontró por primera vez con el emperador en 1512 en el Castillo Imperial. Cuando volvió a estar frente a él en Augsburgo, 6 años más tarde, bosquejó los rasgos resignados del soberano en un dibujo en tiza, que luego trasladó en acuarela a un fino lienzo. En los años precedentes, Maximiliano había encomendado al pintor la dirección artística de la propaganda imperial. El trabajo de mayor envergadura fue la serie de xilografías representando un interminable desfile triunfal. El dibujo del imponente carruaje de gala, jalado por 12 caballos, lo realizó Durero mismo en tinta china y acuarela. La mayor parte de la procesión fue dibujada por Hans Burgmayer de Augsburgo. 137 paneles finalmente compusieron una longitud total de 54 metros. Cuando se terminó la gigantesca obra, Maximiliano ya llevaba 7 años muerto. El mayor proveedor de fondos del emperador Maximiliano era el banquero Jacobo Fugger, el rico de Augsburgo. El retrato que hizo Durero de Jacobo Fugger muestra al ideal del capitalista moderno. Despierto, consciente de su poder, resistente a las crisis, un hombre capaz incluso de ponerle límites al emperador. En su segundo viaje por Italia, Durero le escribió a su amigo, el humanista Willibald Pirkheimer, que quería cabalgar a Bolonia para introducirse en el arte de la perspectiva secreta. A través del pintor Jacobo de Barbari, él se había enterado de la posibilidad de construir la figura humana ideal según un esquema de proporciones calculable. El italiano no quiso revelarle su secreto. Entonces, Durero intentó desenterrar por su cuenta la sabiduría de la antigüedad. La Virgen con clavel es un ejemplo del esfuerzo por componer la belleza ideal de un rostro femenino según un esquema de proporciones. El estilo extrañamente artificial le da a la Virgen la rigidez de un ícono. Su mirada parece dirigida al futuro, al destino de su niño. El estudio de la apariencia externa del cuerpo humano desnudo, además del retorno de los desnudos de la antigüedad en las obras del arte italiano, y finalmente la convicción de que se puede calcular la máxima expresión de belleza, todo ello movió a Durero durante mucho tiempo a buscar las proporciones ideales. En un enorme esfuerzo y por medio de miles de mediciones en cuerpos desnudos, intentó recuperar en pocos años lo que en Italia había logrado la dedicación de varias generaciones de artistas. Pero al final tuvo que admitir, no logro saber qué es la belleza, solo Dios lo sabe, aquel a quien Él se lo haya revelado también lo sabrá. La Lucrecia de Durero documenta sus esfuerzos por lograr la imagen ideal de una mujer desnuda. Al contemplarla se percibe la contradicción interna entre lo dogmático y la fuerza espontánea de la obra. Pasaron 10 años entre los estudios previos y la terminación del cuadro. Hay cuadros en la obra de Durero cuya intención es ambigua. El retrato de su maestro Michael Wohlgemuth es uno de ellos.
Muestra la cabeza de un anciano pleno de férrea energía que aparece como un fósil del gótico tardío transportado a la nueva era. Cuando Durero lo pintó, tenía 82 años. Murió 3 años más tarde en el día de San Andrés, temprano, antes de la salida del sol. 2 años antes, Durero había dibujado con carbonilla a su madre moribunda. El retrato da testimonio de los sufrimientos de una vida, de la vejez y la muerte. Y a la vez tiene la carga dramática de la sobriedad que refleja con cruda dureza lo efímero de la vida. No existe otro documento artístico de aquella época comparable con este en lo despiadado y conmovedoramente íntimo. Cuánto más liviano, espontáneo y despreocupado es el pequeño cuadro sobre el que el joven artista escribió Mi Agnes. Seguramente el suyo no fue un casamiento por amor. Fue una boda arreglada por los 2 padres de la pareja mientras Durero todavía estaba de viaje. Para un cuadro realizado por encargo en 1519, el pintor eligió como modelo para su Santa Ana a su esposa avejentada. Las maledicencias de su amigo Pirkheimer, que culparon a Agnes de la temprana muerte de Durero, no merecen mucho crédito. El hecho de que le diera a Santa Ana, la patrona de las mujeres sin hijos, los rasgos de su mujer que no pudo tener hijos, seguramente fue más que un gesto de consuelo de parte de Durero. Esta obra es una de las piezas más valiosas del Metropolitan Museum de Nueva York. En el verano de 1520, Durero, acompañado por su mujer y una sirvienta, emprendió el último gran viaje. El motivo era de naturaleza económica. Quería que la renta vitalicia que le había sido prometida por el emperador Maximiliano le fuera confirmada por el sucesor Carlos V. Partieron pues río abajo por el Rin, rumbo a los Países Bajos. Fijaron alojamiento en Amberes. En su diario, Durero anotaba todas las audiencias y experiencias, gastos e ingresos, incluyendo las pérdidas en juegos de azar. Cuando no escribía, entonces dibujaba lo que le llamaba la atención: personas, edificios, animales, baldosas o el puerto de Amberes. El viaje a los Países Bajos parecía una marcha triunfal. Todas las puertas se le abrían al pintor, incluso el palacio de la regente Margarete en Malinas, cuya intervención finalmente le aseguró la renovación de su renta vitalicia. Muy satisfecho, viajó a la coronación imperial en Aquisgrán y allí dibujó la catedral en su cuaderno de notas. El retorno del gran mundo del oeste a la estrecha Nuremberg no le debe haber resultado fácil a Durero. Durante el viaje había contraído una misteriosa enfermedad. Tenía fiebre, estaba débil y todavía tenía muchos proyectos para los próximos años, ante todo la conclusión de su obra teórica. En julio de 1521, Durero regresó a su hogar. En Nuremberg, el ambiente era propicio para el reformador Martín Lutero. Años antes de la publicación de la tesis de Lutero, en las cuales condena el sistema de indulgencias de la Iglesia romana, se reunía en el convento agustino un círculo de ciudadanos para mantener disputas teológicas. Durero era uno de ellos. A pesar de su apoyo a Lutero, al final de su vida se mostró escéptico frente a la evolución religiosa y política en su ciudad. Debido a la impresión que le causó un juicio contra 3 de sus compañeros, Durero decidió tomar partido abiertamente. Lo hizo mediante la representación de 4 hombres de Dios ejemplares. Juan, que con su frente alta no por azar tiene similitud con el humanista Felipe Melanchthon, a quien Durero retrató en la misma época. Luego Pablo, los ojos escrutadores dirigidos al espectador como si quisiera subrayar las palabras que debían figurar en el cuadro a sus pies. La advertencia frente al ser humano que se muestra consagrado a Dios y no obstante es orgulloso y blasfemo. Tercero Pedro, que advierte frente a los falsos profetas en el pueblo, amenazando con la condena a aquellos que los siguen. La profunda preocupación del pintor, causada por el espiritualismo radical y la consecuente tendencia a eliminar la imaginería, se refleja en los rostros de los apóstoles.
Estos dibujos de gran formato sirvieron como minucioso trabajo previo para una pintura que Durero realizó por su propia iniciativa. De todos modos, las tablas fueron confeccionadas en miras del lugar que más tarde ocuparían, la alcaldía de Nuremberg. Durante toda su vida, Durero buscó la expresión monumental. Si en su obra temprana era el ser humano desnudo lo que él quería recrear libremente a partir del Renacimiento italiano, ahora se dedica por última vez a la antigua disciplina del norte, la figura vestida. La imagen infrarroja muestra cuán firmes son los trazos donde es necesario y cuán sutiles donde el pincel no requiere de mayor orientación. Es la seguridad imperturbable que le otorga a estas figuras con ropajes su fuerza monolítica. En el siglo XVI todavía se le adjudicaban a las figuras de los apóstoles los 4 temperamentos de acuerdo a la teoría caracterológica del Renacimiento. Eso quiere decir, a todos los seres humanos, sea cual fuere su inclinación, se les advierte que deben mantenerse firmes frente a las tormentas de la época. Las 2 tablas son el legado de Durero. La muerte los sorprendió en medio del trabajo. Su amigo Pirkheimer hizo escribir en su tumba las siguientes palabras: «Lo que fue mortal de Alberto Durero yace bajo este montículo». Cuando se extinguió la familia de la esposa de Durero, que era dueña de la tumba, esta fue desalojada. 150 años más tarde la compró Joachim von Sandrart, pintor y primer historiador del arte en lengua alemana, y puso en ella una inscripción en honor al más famoso de los pintores alemanes.